Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La verdad estoy muy emocionado de poder estar aquí con todos ustedes. Creo que es la primera presentación que doy para tantas personas. Quisiera empezar con una pregunta y esta es, ¿cuántos de ustedes viven al día de hoy sus sueños? ¿Pueden alzar la mano? Excelente. Ahora, ¿cuántos de ustedes sienten o tienen la curiosidad de saber hasta dónde pueden llegar en la vida? Perfecto, coincidimos muchísimo. Fíjense que toda la historia que he tenido al día de hoy en real estate ha sido de muchos aprendizajes. Y de hecho quiero hablar con todos ustedes de algo muy interesante que normalmente lo vemos como algo malo y normalmente en las pláticas tampoco se habla. Y esta es de los errores. Yo soy un fiel creyente de que los errores te hacen crecer mucho más que las victorias. Y le voy a explicar por qué. Como bien decía Chris al principio, ahorita vamos a llegar a esa parte, pero como bien decía Chris al principio, del caos a la claridad. ¿Tienen el botoncito? Excelente. Yo siempre me considero una persona en la cual he tratado de poder llegar siempre a nuevos límites. Le voy a poner un poquito en contexto de todo lo que hacía antes para que puedan entender por qué nació ese miedo justo antes de este año de poder tener, de poder levantar un equipo de ventas. Sinceramente yo era una persona que al principio no buscaba nada de ventas, era una persona en la cual únicamente se enfocaba en poder tener un trabajo, en poder tener un salario, pero era algo que al día de hoy no iba conmigo. Realmente sentía, no sé si a ustedes les había pasado, que estaban hechos para algo más. Yo creo que eso ha sido el principal motivante, al menos en mi vida, en el cual he podido poder buscar, poder crear, poder conocer y poder conectar con muchas más personas, que de hecho ahorita pues yo sé que de todos ustedes estoy aprendiendo bastante. Y eso ha sido lo que nos ha podido llevar al día de hoy a crear Cabana Master Broker, en el cual estoy muy orgulloso. Les platico todo esto porque yo al día de hoy estoy viviendo el sueño que tantas veces estuve pidiendo. Durante muchísimo tiempo, uno de mis más grandes sueños era poder tener una empresa, era poder tener un negocio, era poder tener esa empresa en la cual la gente iba, se siente feliz, puedes cambiar la vida. Eso era lo que a mí me llamaba, poder crear algo en el cual pueda dejar un legado el día de mañana con más y más y más personas. Ahora todo esto pues vino de muchísimos errores, de muchísimos aprendizajes que agradezco infinitamente. Y bueno, vamos a dar inicio. Siempre supe lo que no quería hacer y justo eso me llevó a construir lo que soy al día de hoy. Yo trabajaba antes de empezar en bienes raíces en un Home Depot. Yo trabajaba como carpintero, no tenía nada que ver con las ventas, pero pues también fue algo fue un oficio en el cual estuve aprendiendo bastante. Sin embargo, me daba cuenta que los que eran gerentes, pues nunca estaban ahí solamente por el título. Estaban ahí porque tienen influencias, a lo mejor pues no tenían ese liderazgo que muchas veces es lo que estamos buscando al día de hoy, lo que estamos creando y lo que estamos formando. Siempre tuve muchos conflictos con ese tipo de personas porque el tener un puesto no significa relajarse. El tener un puesto no es solamente dar órdenes y sentarse a ver que los demás hagan las cosas. Me daba cuenta que si uno quería ser gerente, si uno quería ser un líder, tenía que poner muchísimo más de lo que se le está exigiendo a las demás personas. Y eso a su vez te hace crecer a ti mismo como persona. En esos trabajos realmente no duraba. Yo creo que a lo mucho pasaba creo que un año a más tardar en cada trabajo y no lograba lo que podía encontrar. Hasta que empecé en el mundo de las ventas. En el mundo de las ventas descubrí que por más que trabajaba, ahí el esfuerzo que yo le dedicaba era lo que se convertía
pues obviamente en comisiones, ¿no? De pasar de tener un sueldo a brincar a tener ya comisiones, poder saltar un poco de esa zona de confort y poder ver que el esfuerzo que yo le dedicaba, el aprendizaje que ponía en los negocios, me enseñaba a poder tener más y mejores ingresos. Eso era lo que me había gustado bastante. Ahorita les voy a platicar un poquito más adelante cuáles han sido los errores que me han enseñado a mí a cómo poder construir una mejor relación en bienes raíces, cómo poder crecer incluso también nuestro negocio y también cuáles han sido las estrategias que nos han ayudado a poder crecer. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y una gran responsabilidad de hacerlo distinto y de hacerlo bien. Justo por eso fue como nace Cabana Master Broker. Tuve más de 7 años siendo asesor inmobiliario, pero yo creo que más de esos 7 años, fácil, yo creo que unos 4 fueron a los cuales pues me iba medianamente bien. Me servía muchísimo saber que me podía juntar con personas. En su momento, antes de que empezara como que el boom en Mérida, estaba a punto de explotar. Estaban los asesores que ya vendían casa en su momento, que estaban acostumbrados a poder vender propiedades a lo mejor una vez al mes, propiedades de buen ticket. Y recuerdo que cuando entro al mundo de los bienes raíces no sabía nada de ventas. Y sinceramente fue algo completamente que se salió de lo que yo tenía esperado, porque no estaba acostumbrado a las ventas. Definitivamente no estaba acostumbrado para las ventas. Pero al poder ver cómo otras personas podían generar ingresos en base a las ventas que hacían, el aprendizaje, las enseñanzas, eso motivaba a poder decir, oye, si esta persona lo está haciendo, pues yo creo que también yo lo puedo hacer, ¿no? Y también me considero una persona muy competitiva, entonces eso me ha funcionado bastante a poder tener pues, resultados desde el día 1. Recuerdo en ese inmobiliario donde trabajaba que tiene una tabla de los primeros 7 mejores vendedores. Y nada más por ese orgullo de decir, quiero ver mi nombre allá, era como, me enfocaba en poder sentarme, en poder trabajar, en poder vender, en poder buscar clientes. En ese tiempo veía rentas. Y me encantaba poder ver mi nombre en esa tabla de primeras ventas y saber que podía estar haciendo las cosas diferentes. Sin embargo, había algo que todavía tenía que mejorar muchísimo, porque sentía que era un asesor igual al resto. Uno de mis mayores errores creo que fue el no poder también, bueno, me estoy adelantando, pero bueno, el no poder anicharme a lo que es justo lo que al día nos está funcionando. Ahora, el deseo de poder construir Cabana Master Broker, que también viene de la mano con mis socios, fue justo el poder ver cómo los errores de otros asesores, de otros gerentes, de otros coordinadores, desarrolladores, fue justo el deseo de poder detectar esos errores a tiempo y poder decidir, queremos hacer las cosas muchísimo mejor o de una manera más profesional a lo que se está acostumbrado a hacer el día de hoy. Que la gente pueda notar que cuando lleguen con nosotros puedan saber que somos personas profesionales, que sabemos a lo que estamos dedicándonos a hacer y que, podemos trabajar en siempre tener las cosas de manera perfecta, o sea, poder buscar esa perfección en cada cosa que estamos trabajando. Notábamos que muchos asesores, cuando querías trabajar en conjunto con ellos, era como si les estuvieras haciendo un favor. Notaba también como coordinadores o desarrolladores no te querían pasar la información a tiempo y todos esos errores afortunadamente se pudieron detectar y es lo que nos ha ayudado a poder crecer Cabana al día de hoy. Yo creo que Cabana nace también de la necesidad de poder replicar a que mis asesores no pasen por estas piedritas, esos errores en los cuales hemos estado pasando, para que también ustedes les pueda servir a que puedan mejorar o puedan brincar esa etapa. Incluso si están ustedes a lo mejor en algún error, pues espero que esta presentación les pueda ayudar un poco más. Por eso, hoy quiero compartirte los errores que me hicieron crecer para que pues tú no tengas que pasar por lo mismo, ¿no? Ana Pau tiene muchísima razón. Cuando dijo el poder anicharse, me hizo mucho sentido y fue algo que pasé más de 4 o 5 años en poder entender. Porque al principio, cuando empezaba en el mundo de las ventas, tenía cualquier tipo de producto. Me dedicaba a rentas, me dedicaba a venta de terrenos, departamentos en la playa, casas. Sabía de todo, o tenía de todo, pero no sabía en especial de mis productos. Me sentía como un asesor común.
¿Y a qué me refiero con común? Es asesor que únicamente llega a la cita sin perfilar al cliente y lo que hace es que solo te abre la puerta para que tú lo pases y te enseñes lo que ya sabes. Esta es la sala, este es el comedor, espacio para 2 vehículos, estacionamiento. No había un poco más allá de lo que se puede, bueno, de lo que se ha estudiado y lo que se puede trabajar mejor en bienes raíces. Entonces, noté, o hubo un momento muy crucial en mi vida en la cual me empecé a dedicar específicamente a los terrenos en venta, justo a los terrenos de inversión. Cuando hubo el boom en Mérida de los terrenos de inversión, recuerdo que me dediqué únicamente a vender un producto y fue cuando las cosas cambiaron por completo, porque ahí empecé a notar que el poder anicharme al vender un solo tipo de proyecto, un solo tipo de producto, te podía enseñar y te podía aprender a ser perfecto en esos detalles que a lo mejor muchos asesores no llegan a hablar. Yo creo que lo que les pudiera recomendar también es que se puedan anichar en un tipo de producto, terreno, ventas, departamentos, playa, lo que sea, y van a poder ver cómo, incluso teniendo años de experiencia, siguen aprendiendo y siguen viendo cómo otras personas que se dedican a lo mismo están logrando más y más aprendizajes que ustedes incluso no sabían. Y eso me pasaba de manera muy común. Según yo, cuando ya tenía todos mis fees de venta, ya sabía el producto perfecto, ya sabía cuáles eran las cláusulas de los contratos, ya sabía cuáles eran las medidas, precios, financiamientos, todo, siempre había como los asesores, las personas que me rodeaban, cuando escuchaba su speech de venta, siempre había algo adicional, algo adicional, algo adicional. Y ese speech siempre lo buscaba acoplar a mi forma de vender y notaba que la gente se daba cuenta que era una persona... ¿cómo lo puedo mencionar? Una persona especializada en el ramo en el que yo estoy. Por eso acá en el día de hoy se maneja mucho la parte de preventas y por eso yo estoy enfocado mucho en la parte de casas en ventas, ¿sí? Eso fue lo que me pudo ayudar bastante y se lo recomiendo muchísimo porque notaba, por ejemplo, al momento de tener citas, cuando los clientes llegaban, me hacían preguntas de dimensiones, de precios, no podía entender o no podía explicarles o responder, por ejemplo, con profesionalismo justo a las personas. Después de eso entendía que cuando llegaba la parte, por ejemplo, de los cierres, y cuando llegaban los clientes conmigo, ya era una persona completamente diferente a únicamente poder aportar pues de manera general, ¿no? Algo que nos ha funcionado bastante es la cultura. Yo creo que la cultura se construye con el ejemplo. Y aquí viene la parte que menciona Chris. Cuando nosotros iniciamos con Chris en febrero del año pasado, veníamos de casi quebrar cabana. Estuvimos a punto de irnos a la bancarrota, estuvimos a punto de separarnos, estuvimos a punto de que no estuviéramos aquí. Y yo creo que eso fue el parteaguas que nos funcionó a los 4 socios, el poder hacer las cosas completamente diferentes. En su momento yo tuve la gerencia anterior del equipo antes de que todo se fuera a la fregada, ¿no? Todo era muy padre. Cuando iniciamos Cabana, pues todo era risa, todo era desprendimiento, todo era esa emoción de poder crear un poco más, o dejar ese pedazo de ti a las demás personas. Pero nos dábamos cuenta que de tener grandes ideas, pues faltaba mucho orden, faltaban muchos procesos, faltaba mucha claridad. Y llegó un momento en el de tener oficinas muy padres, de tener muebles, de tener clientes, desarrolladores, a iniciar el año pasado únicamente estando los 4 socios. Todo nuestro equipo de ventas se fue. Las oficinas donde estábamos estaban horribles. De verdad era una casa que parece una bodega. Apenas teníamos el equipo de ventas, creo que era yo y nada más mis socios. Y cuando iniciamos, un par de meses antes de poder arrancar con el nuevo equipo de ventas, el poder dar el siguiente paso, entendía que la gerencia viene con una gran responsabilidad. Y antes de poder empezar a formar a un nuevo equipo de ventas, tenía que formarme a mí mismo. Tenía que empezar a trabajar en mi disciplina, tenía que empezar a trabajar
en poder atender a los clientes, en poder documentar cada proceso de la venta, en poder entender cuál era la razón de las objeciones, cómo era el proceso, cómo tenía que ser el recorrido, cómo tenía que llegar primero a la oficina, cómo tenía que ser el último en irme, cómo tenía que seguir aprendiendo, tenía que seguir mejorando, para que los asesores que entraran conmigo el día de mañana, pues ya no vieran a un Alex en el cual pues vino de poder quebrar un equipo de ventas. De hecho, por eso empezó mi miedo, porque sentía en mis hombros una gran responsabilidad de de sentir que si no funcionaban las cosas, yo no podía entender, o mi cabeza no podía captar cómo lo que tanto había soñado, lo que tanto había construido, pues se fuera pues a la basura, ¿no? Entonces por eso tenía tanto ese miedo, pero sabía que las cosas tenían que empezar de manera diferente. Y para poder empezar a hacer las cosas diferentes, pues tenía que empezar únicamente conmigo. Entonces la cultura yo creo que fue algo que nos funcionó bastante. Cuando empezó el nuevo equipo, tanto los nuevos asesores como yo empezaron con muchísimo miedo. El primer mes creo que apenas metimos una venta, el segundo mes no vendimos nada y tenían en mi cabeza pues ese miedo que muchas veces pues nos puede atacar, en el cual te dicen, oye, es que tú no sirves para esto, o tú no eres bueno para esto, o digo, yo creo que les ha pasado, ¿no? Pero aquí yo les recomendaría muchísimo y yo les diría que confíen en sí mismos. Si ustedes saben lo que están haciendo, si ustedes saben para dónde van, si ustedes saben de qué están hechos, yo creo que el poder continuar y el poder brincar en esos pequeños baches que nosotros tenemos es únicamente seguir. Aunque veas que no hay la luz al final del túnel, aunque veas que todo está oscuro, aunque veas que todo se está cayendo a pedazos, vas a poder entender que si tú sigues haciendo lo que deberías hacer, y aquí entra muchísimo la parte de disciplina, vas a poder tener los resultados que tanto has estado buscando y que tanto has estado pidiendo. ¿Sí? Empezar desde cero también es avanzar. Realmente cuando estuvimos por quebrar Cabana fue el mayor aprendizaje que pude tener. Ahorita me estoy riendo, pero en su momento, cuando me vieron a inicios de 2025, yo creo que era la persona más estresada que pudieron imaginar. Realmente no sabía de qué manera podíamos hacer las cosas diferentes, pero sabíamos que teníamos que hacerlo. No sabíamos por qué, pero teníamos que hacerlo. Había que tener todo lo que se había trabajado durante 2023, 2024, no se podía echar a perder la basura y estábamos aferrados, como cuando tú te aferras a tu pareja de que no la quieres dejar ir, pero sabes que es una persona tóxica, estás aferrado a decir, esto no se puede caer. Porque va más allá de lo que nosotros estamos considerando. Al final es empezar a darte cuenta que lo que tú estás construyendo, lo que tú estás trabajando, seas asesor, seas gerente, seas desarrollador, lo que seas, tienes que tener en cuenta algo muy importante. Únicamente no estás trabajando por lo que tú estás haciendo. Si te sientes mal, digo, es parte de la vida, es un proceso, es algo que tienes que disfrutar, porque únicamente es eso, es una etapa. Y tienes que entender que lo que tú estás trabajando o tu visión, por más oscuro, por más mal momento que tú estés pasando, tienes que ver a las personas que están junto a ti, a las personas que tienes incluso debajo de ti. Yo estoy muy orgulloso de los amigos que tengo al día de hoy, porque hoy son mis socios. Yo estoy muy orgulloso del equipo que he podido formar, que incluso hemos pasado también malos ratos, pero es lo que nos ha hecho poder crecer al día de hoy. Y si mi equipo crece, me hace a la par poder crecer con ellos. Entonces, no sé si se dan cuenta, pero hay algo que va un poco más allá. No sé cómo explicarlo, pero hay algo que va un poco más allá, que eso es lo que nos hace poder continuar. Entonces, ese error, al día de hoy, agradezco que el año pasado nos haya ido de la fregada, porque justamente fue lo que nos impulsó. Es como bien dicen, una vez que tocas fondo, pues lo único que te queda es poder avanzar y seguir para arriba. ¿Okay? Yo creo que la convicción definitivamente fue lo que nos impulsó a crecer, y pues en este caso seguimos creciendo, ¿no? Ahora, muy importante, esa emoción que nosotros sentíamos al principio de decir, wow, tenemos una empresa, vamos a crear un master broker, vamos a poder ser diferentes, vamos a hacer las cosas de una manera estratégica, pues sí está muy padre, pero llega un punto en el que si no empiezas a documentar cada proceso de la etapa de venta, pues no vas a poder replicar el proceso que tú tienes con tus asesores. Por eso, en Cabana nosotros manejamos un manual de ventas que al día de hoy tiene como más de 100 páginas. Y ese documento que nosotros compartimos a nuestro equipo, viene detallado cada proceso, cada mensaje, cada etapa, cada situación, cada objeción que el cliente te pudiera comentar, para que los asesores pues puedan entrar, puedan leer, puedan decir, oye, ¿sabes qué? Tengo esta situación,
voy a entrar al manual y voy a ver esto. Y ese manual cada semana se está actualizando porque siempre pasan nuevas ocasiones. Lo que yo les recomendaría muchísimo, no dejen ningún proceso al aire, tengan un manual que venga ordenado para que sus asesores también puedan replicar lo que están haciendo al día de hoy. Y si ustedes no están como gerentes porque están en alguna cita, pues bueno, ya tengan el documento a la mano para poder trabajar. ¿Okay? Los procesos eliminaron la improvisación, ordenaron la toma de decisiones y permitieron que los resultados no dependan del azar, sino de la disciplina diaria. Ahora, justo empezábamos con esta parte. Empezábamos de la emoción al sistema. Cuando inició Cabana, pues todos estábamos, un día decidimos, a ver, ¿sabes qué? Tenemos un proyecto, vamos a grabar, vamos a iniciar, qué emoción tenemos en inmobiliaria, pero pues justamente tener una empresa no es lo mismo que tener una estructura. Como les comentaba anteriormente, sí era importante poder definir cuál era el rol de cada persona en el puesto de Cabana, cuál era, por ejemplo, los mensajes que tenían que mandar, cuál era el manual que se tenía que complementar para poder trabajar adelante, ¿sí? Y también algo muy importante, no todo el crecimiento es el correcto. A veces vemos que nos llegan más asesores, en nuestro caso llegaban más desarrolladoras, y decíamos, wow, o sea, estamos creciendo, tenemos más producto, pero al final de cuentas, no todo crecimiento pues era el indicado, porque llegaban proyectos con nosotros y a veces no iban a la par con lo que nosotros estábamos creando, con la mentalidad o con el tipo de producto que estábamos buscando en Cabana, y a veces pues eso nos hacía quedar un poco mal, ¿no? Digo, pues es parte también de poder aprender. Entonces decidimos que tener un equipo más grande no significaba mejores resultados. Tener más desarrollos no significaba tener mejor posicionamiento. Y nos enfocamos muchísimo en la calidad de los productos que nosotros teníamos y también en la calidad de los asesores. Preferimos tener 3, 4 asesores dentro del equipo de ventas, pero que puedan replicar, que puedan compartir, que puedan enseñar lo que en Cabana estamos aprendiendo, pues al final de cuentas que es poder profesionalizar el ramo al día de hoy. Entonces, no porque tengamos 10, 15 asesores significa que tengamos muchas ventas. Al día de hoy sé de inmobiliarias que tienen un equipo muy elevado en ventas, pero pues al final de cuentas están pues a la par, ¿ok? Es preferible calidad que cantidad. Y todo cambió cuando empezamos a documentar el proceso. Un proceso documentado es igual a resultados replicables, un seguimiento personalizado. También eso es muy importante. Tanto con clientes, tanto como asesores, tanto con gerentes incluso. Aquí el poder crecer viene de una forma muy personalizada. Aunque todos tengamos un manual de ventas general, hay que empezarlo a estandarizar dependiendo del tipo de personas. Pues por ejemplo, en mi caso como gerente, pues poder replicar el mismo manual de ventas, pero basado al tipo de persona con la cual estamos trabajando. Entonces, si ves que una persona es muy buena perfilando, pues bueno, nos enfocamos como que en ese punto importante. Si ves que otra persona a lo mejor le hace falta la parte de cierres, pues bueno, poder empujar un poco más esa parte con el asesor. Tratar de que cada seguimiento con clientes, con asesores, sea muy personalizado y sea a la par de cada uno de ellos. Lo aprendido se comparte. Yo creo que tiene mucha razón Marlene. En este caso, si nosotros tenemos la responsabilidad o la manera de poder crecer, pues justo es importante que esto se pueda llegar a más y más personas, porque siento que es algo muy egoísta, que si tú ya pasaste por una etapa, hagas que los demás pues puedan replicarlo, ¿no? Entonces, es importante que todo lo que vayamos aprendiendo, todo lo que vayamos compartiendo, se pueda llegar a más personas para que puedan tener los resultados que al final de cuentas estamos buscando, ¿ok? Es muy importante también entender que lo que estamos trabajando va mucho más allá de únicamente crear una empresa, de únicamente crear un negocio, sino es empezar a ver al futuro y saber decir qué es lo que estamos dejando en este caso al día de hoy en el mundo inmobiliario y cuál es el legado que vas a dejar el día de mañana. Por eso, ya para ir cerrando, me gustaría poder compartirles una frase que me ha acompañado para mí toda la vida y espero que también les pueda funcionar a ustedes, que esta es: que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz. Muchas gracias.